Perashá Kedoshim es una quizá de las perashot que más mitzvot tiene, aproximadamente casi 70 mitzvot. Vamos a tomar una de ellas y vamos a intentar desglosarla y llevarla al aprendizaje diario. La perashá dice, Ojeach tojiach et amiteja verotizá alabjet. Reprocharás a tu compañero y no vas a cargar el error por él. Esto abre un capítulo muy grande de las relaciones interpersonales que tiene que ver con la crítica, el reproche, la crítica, la actitud que nosotros podemos tomar hacia nuestro semejante de marcarle sus errores o quizás cerrar los ojos y dejar que las cosas pasen. Este es un equilibrio muy delicado porque hay quien dice que si nosotros marcamos los errores estamos alejando a las personas, y obviamente hay muchos que dicen que hay una mitzvah en verdad de todo lo que está en mi mundo a hacer para ayudar al otro que pueda corregir, debería hacerlo. Si nosotros estudiamos, abrimos el Ramban en Alajot de Teshuvah, ahí está escrito de que uno de los primeros pasos que la persona debe hacer para poder corregirse es la autocrítica. O sea, la capacidad de ver mis propios errores. Si yo no veo mis propios errores, menos voy a poder corregir estas cosas. O sea, la percepción de mis errores es lo que hace que yo pueda motorizar los cambios. Ahora, la pregunta sería si yo debería llevar, así como esta autocrítica es una necesidad, y realmente nosotros sabemos que una persona que no tiene autocrítica no puede corregirse, si esta misma cualidad es llevada hacia afuera. O sea, si hay una mitzvah de marcarle los errores a mi javer, a mi compañero. El pasuk dice, ojeach tojiach et amiteja, reprocharás 2 veces, en forma contundente, prácticamente como que no nos deja espacio para la duda, pero vamos a ver que el tema no es tan claro como pareciera ser que es. Hay emociones que son francamente positivas en la construcción de las relaciones personales. Por ejemplo, el elogio, el agradecimiento, el batranut, el postergarnos, el entregarnos. Seguramente que estas cosas construyen. Hay emociones que son totalmente negativas. Por ejemplo, la ira, el descontrol, el enojo, la envidia. Estas cosas alejan a las personas. Sin embargo, la crítica es algo borderline, es algo que está en el límite. Es muy difícil decir que es algo constructivo y es muy difícil decir que es algo destructivo. Preguntemos a un grupo importante de personas y vamos a sorprendernos viendo la diversidad de opinión que hay en este punto. Hay muchas personas que van a apoyar y hay muchas personas que van a decir que no. Vamos a intentar entender primero en la etimología de la palabra qué está escondido aquí atrás. La palabra que más cierra, más cubre el concepto de la crítica en lo que es la expresión formal es bikoret. La palabra bikoret tiene 2 raíces. Una es hakirá. Hakirá quiere decir investigación. ¿Qué es criticar? Es investigar las cosas que la persona hace mal para después poder decírselas para que la corrija. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la mitzvah de Bikur Jolim también es Hakirá, investigación. O sea, nosotros visitamos a la persona necesitada, a la persona que está enferma, hacemos una investigación de las cosas que necesita y después volvemos para intentar satisfacer sus necesidades. Bikoret, de Lashon Hakirá, investigar. El otro Shoresh, la otra raíz, es Boker. Boker quiere decir mañana. O sea que yo pongo los errores de la persona a la luz del día y ahí veo realmente cuáles son sus debilidades o sus cosas a corregir. La pregunta es, como si nosotros pusiéramos una lupa de alto aumento sobre las personas y las investigamos. La pregunta es si nosotros podemos hacer esto, la pregunta es si nosotros debemos hacer esto y si tenemos derecho a colocar bajo la lupa las debilidades y los defectos de la gente. El Rosh, uno de los grandes sabios del siglo pasado, el Rosh escribe de que hay una tendencia natural a la crítica. O sea, si tomamos el antónimo, que sería el elogio o la aceptación, vamos a darnos cuenta de que es mucho más, nos nace con más naturalidad marcar los errores y las críticas de un lugar, de una comida, de una persona, de una situación, que en verdad elogiarla. Vamos a intentar ver por qué es así.
Cuando vemos las historias de los Nevi'im, de los profetas de Israel, vamos a sorprendernos cuando vemos que los profetas eran personas odiadas y perseguidas. Los reyes y incluso reyes de Israel tenían cárceles en sus palacios donde ellos encerraban a los profetas y los hacían sufrir. ¿Por qué? Porque el profeta era alguien que recibía un mensaje divino que lo obligaba a dar tojajá, a recriminar a las personas y a marcar el error, o sea, decirles a la gente cuál era en verdad la cosa que debían corregir y cuál era la demanda que del cielo tenían sobre ellos. Entonces es muy difícil convivir con alguien que sistemáticamente cuando nosotros lo vemos entrar es alguien que viene a marcarnos las cosas que hacemos mal. Por eso dicen que los profetas eran profetas odiados, los odiaban, y muchos de esos, y Miao, por ejemplo, ellos no querían aceptar este cargo, esta función de nebuá, de profecía, justamente porque ellos sabían de que esto era sistemáticamente algo que creaba distancias con las personas. Ahora, vamos a intentar preguntarnos por qué somos críticos. ¿Por qué el Rosh trae de que las personas son básicamente críticas? No es que nosotros disfrutemos de las críticas, sino que quizá haya algo en nuestra personalidad que dispara esta tendencia a marcar los errores. Por ejemplo, hay un concepto muy interesante que Rav Selig Priskin trae en sus libros. Él habla de un concepto de insatisfacción personal, de vacío existencial. Las personas que no están conformes y no están llenas y contentas con su forma de vida son personas crónicamente irritables y son personas con una gran tendencia a la crítica. Aparentemente hay como un placer, hay como una sensación de calma cuando yo encuentro en mi prójimo un error que yo no tengo y se lo marco. Esto íntimamente está relacionado con una baja autoestima, obviamente que también es así. Es como que, por ejemplo, hay una de las averot, de los errores en los cuales nosotros caemos con mucha frecuencia, que es el error de la lashon hara, que es hablar lo malo del otro y hacerlo público, que traen la mayoría de los rabanín contemporáneos de que quizás sea uno de los disparadores que está retardando la llegada del Mashiach, la Geulá final. Vemos nosotros que hay muchas personas, entre las cuales me incluyo, que nos cuidamos quizá de cargar un alfiler o un papel en Shabbat por la calle. Sin embargo, somos incapaces de controlar nuestras expresiones. Aparentemente aquí hay una similitud con lo que nosotros estamos hablando de la crítica. Una persona que tiene baja autoestima, baja valoración personal, esta persona necesita marcar el error del prójimo, contando quizás las cosas que hace mal o marcando sus errores, para sentir que él está por encima. Entonces, cuanto más nosotros trabajemos sobre nuestro mundo espiritual y más coherentes seamos y más conformes estemos con nuestras actitudes y forma de vida, menos críticos vamos a ser. Otro aspecto muy interesante de la crítica en la personalidad es el perfeccionismo. Vamos a ver personas perfeccionistas en las cuales todas las cosas deben ocurrir como ellos quieren que ocurran y en el momento de la forma que ellos quieren que ocurran. Y estas personas es muy difícil estar al lado de una persona con esta midat tadim, con esta cualidad de perfeccionismo. No solamente que es muy crítico con el entorno, sino que también es muy crítico con él mismo, ¿no? Es una actitud de exigencia, de autoexigencia permanente. Pero quizá el punto más interesante de la crítica, en el cual nosotros vemos que hay una tendencia muy grande a hacerlo, sea una pauta, una norma que vamos a intentar derrumbar y que creo que es el punto más interesante de este mensaje de hoy. Erróneamente nosotros pensamos de que las personas se construyen con las críticas. O sea, si yo quiero que mi hijo sea un mensch, sea un ben adam, una persona correcta, voy a marcarle todos los errores que comete. Justamente porque el gran cariño que siento por él me exigen a que yo le marque cada cosa y cosa equivocada que él hace, porque yo quiero que la corrija. Entonces, erróneamente nosotros podemos llegar a pensar que a mayor marca, a mayor puntualización de los errores, hay mayor corrección y más chance de que esta persona se transforme en una gran persona. Lejos de ser esto una verdad, un concepto equivocado en forma absoluta. Por ejemplo, Rav Orloway trae en sus libros de que los hogares críticos
en los cuales mamá y papá se marcan errores permanentemente y lo hacen con sus chicos, son hogares infelices. Lejos de construirse la persona cuando recibe la crítica, empieza a sentir como un alejamiento. Así como el elogio y la admiración son el debe, que el pegamento que unen a las personas, la crítica es justamente lo que diluye este pegamento. Entonces, un hijo diría a su padre, preferiría que tu cariño sea menor si tu cariño se va a manifestar básicamente con críticas. Entonces, lejos de construir, la crítica puede llegar a crear distancias. Y si que nosotros queremos influir a las personas positivamente, debemos tenerlas cerca. Así como para dársela a alguien en la mano debemos tenerlo cerca, o Dios libre, para lastimar a alguien debemos tenerlo cerca, de la misma forma para construirlo debemos tenerlo cerca. Y la crítica lo que logra es apartar y distanciar a las personas. Pero ustedes se estarán preguntando, como se preguntan la mayoría de los Baalei Musar en este aspecto, si es así, entonces hay situaciones en las cuales estamos obligados a marcar errores. ¿Cómo hacemos para marcar error? ¿O será que nunca debemos hacerlo? El Talmud trae una expresión cuando habla de Job, de este personaje que en verdad discutimos si existió o no existió, o se trae como un ejemplo solamente. Y él dice, En Adam nitpatz b'sha'at tzaro. No se atrapa, nitpatz, no se agarra, no se atrapa a la persona, no se le marcan los errores, no se la intenta corregir b'sha'at tzaro, en el momento que la persona está sufriendo. Aparentemente entonces habría que tener muchísimo cuidado en la enunciación de las críticas. Debemos evaluar antes con mucha seguridad y certeza cómo es el estado emocional que esta persona siente en el momento. Emocionalmente, cómo está él o ella en ese momento para escuchar mi recriminación. Y trae el Talmud dos ejemplos muy interesantes. Ustedes saben, Am Israel sale de Mitzrayim, el momento más impactante de Pesaj, camina unos días, llega a la orilla del Yam Suf, del Mar Rojo, del Mar de los Juncos. En ese momento están atrapados con el mar por delante y los egipcios por atrás, fieras por los costados, no tienen salida, y empiezan a quejarse. Empiezan a quejarse delante de Moshe, le dicen, por no haber tumbas, que barot, en Misraim nos trajiste para morir aquí en el desierto. En ese momento ocurre un milagro muy impactante. En Akshon ben Aminadab del Shevet Yehudá se arroja las aguas se abren, y la respuesta de Dios a una queja por falta de confianza y emuná es un milagro. O sea que estas personas no solamente que se quejan, sino que ahora reciben una recompensa inmensa, que es un milagro. El mar se abre, pasan por lo seco y se salvan de las garras de los Misrim. Llegan a la costa del mismo lugar, ¿no? Porque es sabido de que en verdad hicieron como un semicírculo y no es que cruzaron a la otra orilla. Y ahora va a pasar una situación inversa. Después de unos días empiezan a quejarse por la falta de agua, empiezan a quejarse por la necesidad de comer carne y el hartazgo de comer el man. Y ahí aparece el famoso caso de los mitronenim y de las personas que se quejaron por Maimará, por las aguas amargas. Y en ese momento el castigo es muy grande. El caso de los mitronenim, de los quejosos, termina muy mal, con una muerte muy fea. Y todos preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué antes de cruzar el Yam estas personas se quejaron y la respuesta a la queja fue un milagro, una salvación? ¿Por qué ahora se vuelven a quejar y la respuesta a la queja es una sanción? ¿Qué cambió aquí? Y contestan diciendo de que es diferente. Antes de cruzar el mar, ellos estaban en un momento de Sha'at Tzaro, un momento de sufrimiento muy grande. Ven la muerte delante de sus ojos, no tienen opción, no tienen salida. Cuando ellos pasan el mar y ya están viendo cómo los egipcios flotan sobre el mar y ya fueron liberados y bailan y cantan como nosotros estudiamos en la Perashá Beshalach, ahí no era un momento de sufrimiento. Entonces ahí sí hay espacio para marcar errores y no ser contemplativos con las situaciones de duda. Entonces debemos tener muchísimo cuidado en no marcar errores a las personas que están sufriendo, y debemos tener mucho cuidado en detectar, antes de empezar a acercarnos con esta intencionalidad, detectar cuál es el estado anímico que la persona tiene. En la Agadá de Pesaj nosotros leemos una expresión, decimos Vayarenu otanu a Misrim, vayanunu a Abodá Kashá.
Y vemos que los egipcios, Bayarenu Otanu Amisim, nos hicieron mal, nos hicieron sufrir y nos impusieron un trabajo muy duro. Dicen nuestros sabios que no debemos leer la expresión Bayarenu Otanu como que nos hicieron mal, sino Bayarenu Otanu Amisrim, querría decir nos hicieron malos. No nos hicieron mal, sino nos hicieron malos. La crítica logra muchas veces crear una imagen de la persona delante de su entorno negativa. Una persona criticada en la cual sus errores salen a la luz del día en forma masiva, pueden derrumbar su imagen delante del medio, de la sociedad en la cual él se mueve, y ahora de golpe las personas van a dejar de sociabilizarse con él, van a dejar de comerciar con él, van a dejar de casarse con su familia, y provocamos un daño muy grande. Los egipcios trabajaron de esta manera con nosotros, y los antisemitas básicamente manejan el concepto de la crítica de esta forma, porque ellos saben que cuando nos marcan los errores en forma pública, esto dispara en las personas un alejamiento hacia nosotros. Vemos esta historia que pasó en Misraim. Viajamos muchos siglos después a la España de la época de oro, en la cual las leyendas y las calumnias sobre derramamientos de sangre, que los judíos usábamos las sangres de las criaturas para hacer la matzá o el vino de Pesaj, también creó un odio generalizado. Más adelante en la Shoah, 60, 70 años atrás, con el concepto famoso de los judíos usureros y tramposos que dispara el odio de la gente. No hace muchos años atrás, la ONU, en el año 2015, en poco más de 6 meses, emitió 45 decretos contra el Estado de Israel y fue el Estado más castigado en todo lo que tenía referencia a la ocupación de los territorios palestinos. ¿Cuál es el objetivo de esta cosa? Acá hay un común denominador, que es que nosotros somos, nuestra imagen se derrumba delante de las personas y las personas pasan ahora a tener enemistad con nosotros. ¿Todo por qué? Porque las críticas son salvajes y son infundadas en este caso, pero son básicamente masivas y públicas. Entonces, muchos se van a preguntar, la pregunta que hicimos al comienzo. Al comienzo nosotros dijimos que hay situaciones en las cuales hay que marcar errores. Hay situaciones que se caen del plato, se caen de la habitualidad. Y si bien dijimos de la dificultad, de que en verdad creamos distancia con las personas, debemos marcar. El Hafez Haim, el gran sabio del último siglo en Israel, vivió en Radín a principios de siglo. Él escribía ya en su generación, casi 100 años antes, que no habían personas capaces de criticar, de marcar errores y que estos errores sean recibidos. Por ejemplo, por ese motivo el pasú que dice, Ojeach tojiach et amiteja, que yo debo marcar errores a mi compañero. Después termina diciendo, velotisa alab het. Lotisa alab het quiere decir, y no cargues su error sobre vos. O sea que, si yo le marco el error de una forma incorrecta, y él empieza a sentir que yo quise denigrar su imagen o que quise mostrar ascendencia o superioridad sobre él, él va a reincidir en el error, no lo voy a corregir. Y entonces si él reincide en el error, porque el error yo lo hice, porque la corrección yo la hice mal, es alabjet. Este error, este jet se carga sobre mis espaldas. Y ahora en el cielo me lo van a computar como que yo lo hice. Por ejemplo, hay una diferencia si nuestros compañeros incurren en Isurim de Rabanam o de Oraita, o sea, prohibiciones que están explícitamente escritas en la Torá o prohibiciones que son de Jajamim. Por ejemplo, en cosas que están explícitamente escritas en la Torá, habría una obligación de marcar error. Por ejemplo, vemos nosotros una persona que está mezclando carne con leche. Yo no puedo quedarme pasivo, salvo que yo tenga la certeza absoluta que esta persona no me va a escuchar. Debería decirlo. Pero en cosas que son de Rabanam, por ejemplo, la prohibición de mezclar pollo con leche, que es una prohibición rabínica, no es una prohibición de la Torá, ahí debería ser más complaciente. En el supuesto que yo tenga casi certeza que no va a escucharme, yo debería abstenerme. ¿Por qué así? Porque si no es bien recibida la crítica, entonces esto termina siendo como un boomerang y la persona va a reincidir en la situación y yo voy a terminar siendo responsable por esta reincidencia. Por eso el Hafez Haim va a traer, muy interesante, muchas condiciones previas para que la crítica pueda ser dicha.
Y vamos a intentar desglosarlas y ver una por una, que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando una persona quiere transportar mercadería de una orilla a otra orilla de un río y no tiene una balsa, obviamente necesita un puente. Si no hay un puente tendido de orilla a orilla, esta mercadería no puede pasar. ¿Cuál es la metáfora del puente a nivel emocional, a nivel de las relaciones entre las personas? Dicen nuestros sabios, para marcar una crítica a alguien debe haber un puente afectivo intacto. O sea, para que la mercadería pase debe haber un puente. Y para que yo pueda decir algo, y este algo viaje y llegue y sea recibido por mi compañero, debe haber un puente afectivo intacto. El puente afectivo intacto quiere decir que en el momento que yo lo voy a decir estamos en una situación de shalom absoluta, total. O sea, estamos o con mi esposa, o con mis hijos, o con mis amigos. Estamos en un momento de cariño muy grande, de afecto muy grande, no hay ninguna situación tensa, que tensa la relación. En esa situación armónica, casi ideal, en ese momento yo puedo intentar, con mucho cuidado, esbozar cuál es mi crítica, a ver si la recibe, cómo la puede recibir. Por ejemplo, a nivel educativo es muy interesante la pregunta de si un papá que está ausente la mayor parte del día llega a su casa y encuentra a sus chicos haciendo algo que no es correcto, él podría marcar el error. Y en verdad el puente afectivo se construye con la cotidianeidad. Cuando más yo veo a mis chicos y más comparto con ellos, por ejemplo, más puente afectivo se crea, más afecto hay. Entonces diríamos que esta persona que llega no tiene un puente afectivo tendido porque no estuvo con ellos todo el día. No debería decir nada. Obviamente que si lo ves solamente 5 minutos no debería decir nada. No porque no sea correcto decirlo otra vez, sino porque no va a ser recibido. Esta persona está siendo vista como una persona distante, o porque no estuvo durante el día, o porque está enojado con ellos, o porque siempre le marca errores. Entonces, la precondición primera, básica y fundamental para decir algo al prójimo, que es una corrección de cualidades, de crítica, es que existe un puente afectivo intacto entre nosotros. Estamos en momentos de shalom, compañerismo y relación óptima. Si no, no lo podemos hacer. El segundo punto, ya lo dijimos antes, es elegir el momento. Hay momentos en los cuales las personas están angustiadas, están preocupadas, están doloridas, están ansiosas. Son momentos Beyat Zaró, como dijimos. Son momentos de tensión y sufrimiento. En ese momento, obviamente, esta persona no está preparada para recibir un componente más que aumente su carga emocional. Entonces debemos tener la altura y la inteligencia para postergar la situación, para ayudarlo a resolver primero su problema y después veremos qué hacemos con la cosa que le queremos marcar. El tercer punto es elegir el lugar. Obviamente, esto no hace falta ni decirlo, las críticas nunca son enunciadas en lugares públicos. O sea, básicamente porque la persona se avergüenza cuando la mayoría hay un robo, hay un público, hay un grupo humano que se entera de sus debilidades o sus problemas, y esto obviamente no debe ser dicho. Este punto es muy interesante, parece muy obvio, pero es muy interesante porque aquí hay que manejar mucho la ansiedad de la persona que va a marcar el error. A veces estamos ansiosos por decir las cosas, decirle las cosas para que pueda solucionarlas, pero debemos medir mucho el lugar y el momento, y muchas veces cuando nosotros logramos manejar lugar y momento, entonces la crítica es mucho mejor recibida. El cuarto punto que deberíamos tener en cuenta es una pregunta inicial, que quizá no la hicimos al comienzo. Sería, si nosotros tenemos derecho a cambiar las personas, si hay una obligación de ayudarlos a cambiar, realmente seguramente que sí, la tojajá, como vimos recién, pero ¿hasta dónde lo hacemos como una mitzvah por ayudarlo? Y hasta dónde nosotros lo hacemos porque nos es más fácil convivir con una persona que viva de acuerdo a nuestros cánones. Entonces, si nosotros aceptamos que no todas las personas deberían vivir de acuerdo a nuestros cánones que nosotros entendemos como correctos, va a ser mucho más fácil convivir con ellos. Muchas veces, como escuchamos de nuestros rabanim, ¿no? Muchas veces el no
crear preconceptos, expectativas ilusorias de las personas, esto sin duda que ayuda también a una mayor aceptación. El punto 5 habla de la manera que yo hablo. Por ejemplo, yo debería hablar en positivo y no en negativo. O sea, si yo quiero que no vean programas televisivos que son de alto riesgo para las personas y dañinos, yo no debería decir a lo mejor de que la televisión ver estos programas, crea personas agresivas, sexópatas, como traen las encuestas, los americanos tienen encuestas muy interesantes sobre estos temas. Por más que esto sea cierto y haya una demostración científica de esto, la persona recibe más la crítica cuando yo hablo en positivo. Por ejemplo, yo puedo decirle que si nosotros apagamos la televisión tenemos más tiempo para estar en familia, para poder compartir y hablar y estar juntos. En vez de marcar lo negativo que la televisión provoca, debemos marcar el lado positivo. Por ejemplo, una mamá como una vez me comentaba que quería, la queja era de que su marido salía del negocio y sistemáticamente pasaba por la casa de su mamá, y a veces quedaba mucho más tiempo que el normal y llegaba a su casa mucho más tarde. Entonces ella le recriminaba que pasaba mucho tiempo en la casa de su suegra, de su madre, pero en vez de decirlo así, yo le aconsejé que haga al revés. En vez de decirle y recriminarle el tiempo que está en la casa de su mamá, ella debería decirle qué lindo sería que llegues antes a casa para compartir con nosotros y con los chicos una merienda, por ejemplo. Y los resultados seguramente van a ser mejores. El punto 6 habla del CAS. Todo un capítulo inmenso, pero acá en forma puntual, cuando nosotros marcamos críticas con enojo, con la expresión facial contracturada y el tono de voz elevado y la mirada penetrante, esto crea una muralla, levanta una pared en las personas. O sea que nadie va a recibir una crítica cuando esa crítica es expresada con enojo. ¿Por qué? Porque básicamente del otro lado se lee como que no hay una intencionalidad de construirlo, sino que hay como una situación de venganza, de desquite. Por eso yo estoy enojado. Entonces, todo tiempo que yo estoy enojado y siento que no puedo controlar mis palabras, yo no puedo acercarme a nadie a marcar ningún tipo de error por este motivo. El punto 7 habla de la rotulación. Y este punto es muy interesante. Nosotros no debemos etiquetar a las personas. O sea, un chico que hace algo, no deberíamos decirle que es un tonto, sino deberíamos decirle que lo que hizo es una tontería. Cuando nosotros decimos que alguien es un tonto, y si lo estamos diciendo, esta persona automáticamente levanta una pared y está sintiendo que la imagen de él se ha derrumbado delante del que le está marcando el error. Entonces no hay personas tontas, sino hay personas que hacen tonterías. Debemos enfocarnos en la acción que hizo y no en la persona que lo hizo. Por eso es muy conocido cuando nosotros a la mañana nos despertamos, decimos Birkot HaShachar, las verajot matinales, ahí nosotros decimos Elokai Neshama Shenatata Li Teorá. La Neshama, el alma que Dios me dio, es Taor, es pura. Esto quiere decir que después yo la llené de un montón de quelipote cáscaras que hacen que yo haga tonterías, que yo use expresiones que no son correctas, que tenga conductas sociales inaceptables, pero en verdad la Neshama siempre sigue siendo pura y perfecta. Entonces lo que debemos hacer es recordarle a la persona que la acción que hizo es incorrecta, pero al mismo tiempo, al enfocarnos en la acción, estamos recordando que él sigue siendo una persona correcta y perfecta. El punto 8 dice involucrarse en la crítica. O sea que, si voy a decirle a lo mejor que llega sistemáticamente tarde y nos hace esperar a todos y le reclamo por impuntualidad, yo también debería decirle, aunque esto no sea cierto, pero aquí habría una mitzvah quizá de tergiversar la realidad, yo debería decirle de que a veces también yo soy impuntual. Cuando yo me involucro en la crítica y asumo también parte del error, esto hace que la persona criticada pueda aceptar y entender de que hay una intención de corrección. El punto 9, se refiere no involucrar a terceros. O sea, no lesionar las relaciones afectivas y los sentimientos del criticado. Por ejemplo, yo no podría decirle, esto lo copiaste de tu mamá, de tu papá, de tus amigos, de tus hermanos, de tu entorno.
Uno no debería expandir la crítica y salpicar a terceras personas, porque lo único que logramos con esto, aparte que no es correcto hacerlo, aparte lo que logramos con esto es aumentar la resistencia de la persona que recibe la tojaja. Él está haciendo algo incorrecto y no es que lo está haciendo porque lo aprendió de su casa o de sus padres. De la misma forma, el punto 10 nos va a enseñar de que no se critican las cosas que son inmutables, que no son cambiables. Por ejemplo, el aspecto físico, por ejemplo, el lugar donde nació, la familia que tiene, que las actitudes que tiene son típicas de este lugar donde él viene, o la familia que tiene, o la educación que tuvo, porque estas cosas no son cambiables y la persona siente una angustia muy grande cuando le recriminan cosas que no puede manejar. No hay crueldad más grande que pedirle a alguien algo que alguien no pueda darme, porque no lo puede cambiar. O su aspecto físico, o muchas veces algunas características de la personalidad, del carácter, que son innatas en él. Entonces deberíamos practicar la Ashlama, que es uno de los conceptos más interesantes que vamos a ver en 2 minutos. No todas, un punto más, no todas las críticas deben ser dichas. O sea que nadie puede soportar recibir un listado muy grande de errores y de situaciones que hacen en forma incorrecta, porque nadie puede soportar una carga de semejante magnitud. Es muy importante siempre dejar un petaj, dejar una puerta abierta para que la persona pueda solucionar la situación sin sentir que fue atrapada. Hay una expresión común que decimos infraganti, que la persona es atrapada en el momento de su error. Una famosa historia de Rav Trenk de Adelphia, en Estados Unidos. Rav Trenk cuenta que tenía en la yeshiva, un grupo un rosh yeshiva, un seminario rabínico, tenía un grupo de muchachos que aparentemente fumaban, y fumar en la yeshiva era una situación altamente prohibida. Entonces una mañana él abrió la puerta del cuarto de los chicos y cuando vieron ellos que el Rav estaba ingresando, entonces casi como un reflejo cerraron bruscamente el cajón de su mesita de luz donde estaban escondidos varios paquetes de cigarrillos. Entonces pasó toda la mañana esperando la sanción, porque ellos percibieron que el Rab los vio, hasta que cerca del mediodía el Rab llamó a la oficina a uno de ellos. Entonces este muchacho cuenta que entró con toda la sensación de culpa y la sensación inminente que lo iban a expulsar de la yeshiva en cualquier momento, porque esta advertencia ya había sido dicha varias veces. Y el Rab entonces le pidió sorprendentemente que lo ayude. Dijo, necesito tu ayuda. Dijo, ¿me ayuda? Intentó disimular su cara lo más que pudo. Y en verdad el Rab le dijo, necesito que me ayudes. O sea, yo sé que en tu pieza hay personas que fuman. Y bueno, yo quiero que me ayudes, que vos le transmitas que no vamos a tolerar más esta indisciplina. El muchacho aceptó, se paró, saludó, se retiró. Cuando llegó salió de la oficina del Rab, él se empezó a preguntar si el Rab en verdad sabía esto o no sabía esto. Si él lo dijo como una forma de ayudarlo, o en verdad el Rab desconocía que él era uno de los fumadores empedernidos del lugar. No sabemos si el Rab sabía o no sabía. Lo que sí sabemos es que este hombre cuenta que llegó a la habitación, tomó los cigarrillos, los tiró y nunca más fumó en la yeshiva. Sin duda que Rab sabía esta situación, pero intentó darle un petah, darle un espacio para que la persona se pueda corregir sin necesidad de marcarle el error en forma abierta y humillarlo. Muchas veces nosotros creemos que debemos tomar a las personas infraganti y marcarles el error en forma clara y contundente para que aprendan, pero es un error. Debemos siempre cuidar la honorabilidad de la gente y debemos trabajar para que la persona pueda corregirse sin necesidad de que yo le haga ver que me enteré, sé y tengo conciencia de su debilidad. Y este es un punto muy interesante. Debemos terminar siempre la crítica con algo positivo. Es una situación de tensión en la cual, por más que le digamos que es una crítica constructiva, preferiría no escuchar ninguna crítica ni constructiva. Entonces terminar con algo positivo, un mensaje de aliento, un mensaje de confianza, de esperanza, de que sabemos que vos lo podés corregir, de autoestima. Esto es muy interesante. Así como los antibióticos crean resistencia bacteriana cuando lo usamos en forma indiscriminada, de la misma forma la crítica también crea habitualidad y resistencia y anestesia cuando la persona la recibe en forma permanente. Para el final dejamos el punto más importante en las críticas, que entiendo que es el más interesante. Hay un concepto que se llama Ashlama. Ashlama quiere decir aceptación.
Ashelamá viene de dos palabras. Una es shalom, que es paz, que estamos en paz con las personas cuando las personas sienten que nosotros las aceptamos como son. Y Ashelamá viene de shelemut, que es completitud. La persona, si ayudamos a la gente a completarse, todo tiempo que la gente entiende que son aceptados. La pregunta más importante de esta clase sería hasta dónde nosotros tenemos derecho a cambiar a las personas y hasta dónde nosotros debemos aceptar a las personas como son. No solamente debemos ponernos un espejo sobre nosotros y mirarnos y darnos cuenta que muchas de las cosas que criticamos también las padecemos y las hacemos en la práctica, sino que todo tiempo que damos la chance a alguien de que cambie, de que va a ser aceptado incluso que no cambie, o sea que la aceptación, la ashlamá, se ejerce, hay mucho más chance de que la persona cambie a que si siente que la única chance que tiene para ser aceptado es que él cambie. Entonces, la ashlamá no es una resignación, es una midat tová, es una cualidad de personas gigantes, inmensas, que entienden que deben respetar a las personas con sus defectos y deben ayudarlas. Aún así, hay un porcentaje de cosas que caen de la normalidad y que deben ser dichas. Cuando son dichas, deben ser dichas con las condiciones que nosotros dijimos recién. El Rab Shimshon Rafael Hirsch, uno de los grandes sabios del siglo pasado que luchó contra la asimilación, vivía en Alemania en la época que el iluminismo, la Escalá, 1850, nació ahí. Él decía que es imposible pensar de que Adán, el primer hombre, haya sido nombrado así como traen los libros, solamente porque él fue creado de la Adamá de la tierra. Adán, porque fue creado de la Adamá, sino que la palabra Adam quiere decir también domé. Domé quiere decir algo que se parece a otra cosa. Fue llamado Adam porque domé le yosro, porque es parecido a su creador. O sea que, así como nuestro creador supremo nos acepta con todos nuestros errores, y cuando llegan las altas fiestas, Kippur nos escribe en un libro de vida y sustento y tranquilidad, aunque Él ve nuestros errores, quizá a veces no tan fáciles de ser perdonados, y ejerce la ashlamá con nosotros, de la misma forma nosotros estamos capacitados para ejercer la ashlamá sobre las personas y aceptar a las personas como son. El Talmud en Masejet Ta'anit trae al final un ejemplo y dice que la persona debe ser como un junco y no debe ser como un cedro. Cuando hay un viento muy fuerte, el junco se aplasta y cuando el viento pasa, el junco vuelve a su posición vertical y cuando vuelve a su posición vertical no quedan, como es flexible, no quedan rastros de su inclinación. En cambio el cedro, que es rígido, cuando el viento fuerte lo tira y lo quiebra, ya no se para más. Y si llegamos a pararlo, va a quedar siempre una marca, señal donde se quebró. O sea, las personas deberíamos ser complacientes, como el junco, aceptar los errores de las personas, marcar las críticas con todas las características que nosotros vimos. Y en última instancia, si les pareció de que estos 15 o 16 puntos son muy difíciles de llevar a la práctica, habremos logrado lo más importante, que es aceptar a la persona y no criticarla sistemáticamente.